Hola, buenas tardes. Somos el grupo número 7 y el día de hoy vamos a tratar el tema de la femineidad en la obra Hécuba de Eurípides. Para abordar el tema les haré una pequeña sinopsis del argumento de la tragedia. Ilión ha caído. Los aqueos se preparan para partir de las costas troyanas. La que una vez fue reina de Troya es ahora una esclava. A petición del espíritu de Aquiles, su hija Polixena debe ser sacrificada. No mucho tiempo después de su muerte, la anciana descubre en la playa el cadáver de su hijo Polidoro, quien fue asesinado por el rey Tracio que había prometido hospedarlo en su hogar durante la guerra. Enfurecida y adolorida por la pérdida de sus hijos, Hécuba decide vengarse de Polimestor. Dentro de este marco de referencia se encuentran las figuras femeninas de Hécuba, su hija Políxena y el coro de esclavas troyanas. Como figuras femeninas en la tragedia llaman particularmente la atención al ser esclavas y bárbaras, ambas características que normalmente excluirían del foco a este tipo de personajes, ya que en lo que se trata de la conformación de la polis no tienen ni voz, ni participación, ni derecho de acción, aún menos que la mujer ateniense. No obstante, no por ser esclavas y bárbaras se denigra su sufrimiento. Todo lo contrario, Hécuba es, como lo expresa Alicia Morales Ortiz, la muestra ejemplar de patetismo en la tragedia en cuanto a que es madre. Según la lectura crítica y la lectura personal de nosotros como grupo, parece ser que en estas nobles troyanas, a pesar de que sí hay un elemento político bárbaro, ¿no? De que son esta otra legalidad que lucha, ¿no? Y que busca afirmarse sobre la griega, ¿no? Busca defenderse y vencer en la guerra, pero no se consigue. A pesar de esto, también dan cuenta de ese ideal de buen gobierno y de espacialidad íntima que ya veníamos viendo, ¿no? Con los otros grupos e incluso los demás. A través de la caída del mundo de Hécuba, de la destrucción de Loicos en relación al espacio físico dentro de la polis, como aquel que existe simbólicamente en Príamo y sus hijos, y del drástico cambio entre la nobleza y la esclavitud, se hila una relación entre la pérdida y la degradación. Las circunstancias extenuantes son las que impulsan a Hécuba a tratar de reclamar algún tipo de control u orden, y este deseo se manifiesta de forma violenta con el infanticidio y la ceguera infligida a Polimestor. Hécuba es retratada como una mujer sabia, misericordiosa, buena madre y buena esposa. Refleja las virtudes de su esposo y a su vez la actitud de Polixena ante el sacrificio sirve de reflejo de las virtudes de ambos padres, de su nobleza y debida formación de parte de su madre. No obstante, a lo largo de la tragedia, este parangón de la virtud se va degradando cada vez más. Cede ante la pérdida, la deformación de su estatus y la ausencia de norma o de ley en las huestes aqueas, últimamente creyendo que la única forma de obtener justicia es tomándola con sus propias manos, ya que tanto Ulises como Agamenón fallaron en concedérsela. ¿Qué ocurre? Que Hécuba en la obra, esto señala Romilly, hace 3 largos alegatos. Y en estos 3 largos alegatos da uso de 3 recursos distintos para validar sus argumentos y conseguir su objetivo, que primero sería salvar la vida de Polixena y luego sería vengar la muerte de Polidoro. Entonces estos 3 recursos que utiliza en el primer alegato con Ulises es la pasión ateniense, lo llama Romilly, porque responde a la utilización de conceptos universales como la justicia y los derechos legítimos que tiene para pedir a Ulises que desembarace de la muerte de su hija, que es que lo salvó anteriormente cuando fue reconocido y sigue vivo gracias a ella. Esto es un recurso legalista. Romilly señala entre exclamaciones, un poco irónicamente, como que un litigante no lo hubiera hecho mejor. El segundo alegato se hace hacia Agamenón y responde a la utilización del cuerpo. Es una contienda del cuerpo en la cual se toma a Casandra, ella como madre, digamos, dueña de ese cuerpo, da cuenta de la unión, ¿no? entre ambos y busca utilizar ese cuerpo como posibilidad de trascendencia de su propio fin, que es salvarnos. Tómala a ella y deja
a Polixena. Este ya es un elemento más, digamos, femenino dentro de lo que se esperaría, ¿no? Si pensamos en el espacio femenino como el de la naturaleza, lo íntimo, el cuerpo, ¿no? La maternidad es más propio, digamos, de lo que sería un personaje como Ekua. Y luego el tercer alegato tiene que ver con no la pasión legalista ni lo corporal, sino con una pragmática de la verosimilitud. Así lo llamamos porque Romilly refiere a este punto en cuanto a que Cuba da uso de elementos casi sofísticos, en cuanto a que se busca convencer en base a lo que es verosímil, a lo que tiene más validez como argumento en cuanto a verdad, digamos. Entonces, él que mató a mi hijo, yo que sufrí la pérdida de mi ciudad, de mis 50 hijos, porque Príamo tuvo 50 hijos, a pesar de que esto es una figura, digamos, formal, son muchísimos hijos los que fueron asesinados, y que yo lo mandé para allá para que fuera protegido en calidad de huésped, fue violentado. Entonces, lo que se consigue con esto, o lo que se da cuenta a partir de estos tres alegatos distintos, es que el personaje de Ekua se convierte en un garante discursivo que, si bien no puede trascender los órdenes, tiene una facilidad para moverse y articular dentro de los órdenes, que es poco característica si pensamos en estos arquetipos culturales, no de forma monolítica. Lo femenino es lo que funciona así, lo masculino es lo que funciona así. Entonces, Ekua sería como digamos, en formación, esta figura en formación, pero que entra y se va. Es un poco, yo lo pienso un poco como, ¿no?, el rizoma Mendelez, porque se extiende, vuelve, se rompe, se mete en lo cultural, pero luego vuelve a lo bárbaro, ¿no? Y le saca los ojos a Polimestor, y luego vuelve de nuevo a lo cultural y hace un gran alegato. Por otro lado, antes que ceder a la degradación del ser que permanecer como esclava implicaría para Polixena, ésta decide rehusarse al cambio, prefiriendo convertirse en doncella sacrificial y por ende en la esposa de Hades. En esta parte de la tragedia se resalta más la manera que tuvo la muchacha de enfrentarse a la muerte que la glorificación del acto sacrificial. El coro dice de ella: un sello admirable y distinguido es entre los mortales y proceder de padres nobles, y el nombre del buen linaje vea más en quienes lo merecen. Y la misma Polixena dice: yo era señora, desgraciada de mí, de las mujeres, del Ida, y objeto de admiración entre las muchachas, semejante a los dioses, a excepción solo del morir. Y ahora soy esclava. En primer lugar, el nombre, por no serme habitual, me pone ya en trance de desear morir. Después encontraría yo quizá las decisiones de un amo cruel, el cual, cualquiera que sea, me comprara por dinero, como hermana de Héctor y de otros muchos, y, tras imponerme la obligación de hacer el pan doméstico, me obligara a barrer la casa y a atender las lanzaderas, mientras llevo una triste existencia. Un esclavo comprado donde sea ensuciará mi cama, considerada antes digna de reyes. Desde luego que no. Aparto de mis ojos libres de esta luz, entregando mi cuerpo a Hades. Llévame, pues, Ulises, y mátame cuando me lleves, pues no veo junto a nosotras motivo de esperanza ni de confianza en la posibilidad de que yo sea feliz en alguna ocasión. Madre, tú no seas en nada un obstáculo para nosotros, ni de palabra ni de obra. Exhórtame a morir antes de encontrar un trato vergonzoso en desacuerdo con mi dignidad, pues quien no tiene costumbre de probar los males y los soporta, pero le duele poner su cuello en el yugo, yo sería más feliz muriendo que viviendo, que el vivir sin nobleza es gran sufrimiento. Gira el significado del acto de violencia iniciático. Establece en sí mismo un esquema violento en cuanto a que cambia, ¿no? Es decir, el acto en sí sigue siendo el mismo, no es el asesinato en función de, pero en lugar de crearles la ausencia, ¿no?, de añadir con la muerte de Polixena y su paso a ser, ¿no?, hija de una reina, tener un estamento, ¿no?,
religioso, actividades religiosas, culturales, rituales que realizar a través de su posición privilegiada, dígase, a ser una esposa de Hades, ¿no? Que es doblemente ausente en cuanto a que muerta y en cuanto a que al enunciarse como mujer de Hades es muerta, ¿no? Que eso ya es una primera ausencia, y en segundo lugar es mujer de Hades, que sería mujer de la ausencia. ¿Por qué? Porque Hades es el garante, ¿no? del inframundo, el que domina el inframundo, pero al mismo tiempo su atributo es el casco, este casco que tú te lo colocas y eres invisible. Entonces, ausente, una presencia ausente, que al fin y al cabo es lo que es Aquiles, es lo que terminará siendo Polixena y es lo que será Polidoro. Entonces, esta cuestión de la metamorfosis, de aquello ausente que modifica el carácter positivo, ya sea del sacrificio de Polixena, con Aquiles, que es la ausente que busca afirmarse, y luego la madre dolorosa, que sería aquello que cambia ese proceso por medio de la ausencia a venir, o sea, la muerte del hijo, la pérdida del hijo. Pasa el hecho ritual de ser, ¿no? El sacrificio celebratorio, hacer el sacrificio doloroso de la pérdida. Al combinar el cambio personal y la declinación cultural con el fabuloso mítico motivo de la metamorfosis y las evocaciones rituales, Eurípides va más allá del familiar topos trágico de la mutabilidad de la fortuna y explora la entidad cultural y psicológica. Las preguntas de quién o qué es la Hécuba real y si se puede establecer una definición del carácter femenino. Es un poco lo que venimos hablando todo este tiempo, pero dentro de un esquema, digamos, cronológico. Primero se establece un carácter general de cómo funciona la mujer en la obra. Luego se ve cómo se relaciona dicha mujer con las órdenes, y luego se ve cómo los mecanismos que utiliza dicha mujer, la lamentación, los distintos registros discursivos, la llevan a una cierta metamorfosis, no solo del carácter femenino en sí mismo, sino que si vemos como consecuencia general que la figura femenina es un elemento central en la tragedia ateniense, las distintas manifestaciones de lo femenino, como no ya como género, sino como recurso hecho para el drama, porque no es la mujer ateniense, es la mujer del teatro ateniense, en este caso la mujer del teatro ateniense en Eurípides, dentro del ciclo troyano euripideo. Ya Charles Segal nos adelanta en el capítulo Golden Armor, Servile Robes, Heroism and Metamorphosis que en Hécuba observamos un contexto en el que la heroicidad ha desaparecido y lo que queda está a punto de degenerarse, haciendo eco de la situación en el mundo helénico durante y después de las guerras del Peloponeso. Las figuras de autoridad heroica que alguna vez fueron Ulises y Agamenón ahora son mucho más ambiguas en Hécuba. A Ulises se le atribuye un discurso engañoso, casi sofista en su descripción, equiparándolo con ciertos atributos que en el imaginario cultural griego eran mayormente asociados con la mujer, como bien sabemos. Con Agamenón pudiéramos hablar incluso hasta de una feminización, puesto que el personaje es completamente pasivo en la trama, aun cuando Hécuba le pide auxilio en su plan de venganza y solo actúa para dar sentencia después de que el crimen ha sido cometido por las esclavas. Y en el medio de todo esto, a pesar de su nuevo estatus social, del desborde pasional que lleva a Hécuba a transgredir los límites de su naturaleza y que desemboca en su posterior transformación en perra, de la muerte como única vía de escape, son primordialmente Políxena y Hécuba las que exhiben un discurso digno de admiración, unos argumentos racionales, una actitud ejemplar para el resto de la comunidad y las que invocan la importancia de aquellos valores y normas no escritas, encima de las cuales se sostiene el arete griego, como por ejemplo la ley de hospedaje que Polimesto rompió al asesinar a Polidoro.
Al mismo tiempo que son un llanto de advertencia para cualquier sociedad sobre las consecuencias que acarrea la destrucción de los fundamentos básicos sobre la cual ésta se basa y el abandono de sus principios, Polixena y Hécuba representan también la firme base sobre la cual se debe alzar el oikos para que la polis pueda florecer realmente.